que son las observaciones que nosotros también le presentamos a la DIAN sobre el programa de bienestar. Ustedes saben que el tema de bienestar aquí es muy importante y se han presentado muchas dificultades alrededor del tema de bienestar. Nosotros logramos en un momento dado duplicar, y eso fue producto de la lucha sindical, de la negociación colectiva, y ahí Ultradian estuvo presente, duplicar el presupuesto de bienestar. Logramos avanzar en esos temas, pero siempre eso tiene sus vaivenes, compañeras y compañeros. Logramos avanzar, por ejemplo, con las becas para los compañeros, con los préstamos condonables para los compañeros que estudian en las universidades. Bueno, digamos que la política de bienestar ha sido una política con pocos recursos, pero nosotros pues hemos presionado y de una u otra manera hemos tenido efectos. Pero pues tuvimos aquí una reunión que también hace parte del tema de los acuerdos. O sea, aquí nada de lo que nosotros estamos hablando no está en los acuerdos. Todos los temas que se plantean y que estamos en las luchas, compañeras y compañeros, tenemos algo que ver en los acuerdos, y aquí ha habido acuerdos donde solo está el tema de bienestar. Entonces, por eso, cuando la DIAN nos presenta el documento, entonces nosotros hacemos también unas observaciones al programa de bienestar del año 2022, y bueno, comenzamos, por ejemplo, con el tema de la medición del clima laboral. Entonces, nosotros creemos que lo importante es que se detalle cómo se hace esa medición, ¿sí? Ya que nosotros vemos que cada día se está incrementando el número de compañeros con enfermedades causadas por el estrés laboral y otros factores relacionados con la sobrecarga y sus efectos psicosociales. O sea que ya no solo es el tema del túnel del carpo, del tema de la posición cuando está uno sentado trabajando, del tema ergonómico, sino que ahora tenemos efectos psicosociales precisamente causados pues por la situación del país que vivimos, porque también es que realmente vivimos en un país muy complejo, con muchas situaciones muy difíciles y expresadas pues fundamentalmente a causa, yo diría, de la gran desigualdad que vivimos. Somos de los más desiguales del mundo, el más desigual de la OCDE y de los más desiguales y el segundo más desigual de América Latina. O sea, mejor dicho, estamos en un grado de desigualdad impresionante. Y entonces todo eso genera muchos problemas internos de los cuales nosotros ya los conocemos y yo aquí no voy a repetirlos. Y los han expresado muchos de nuestros conferencistas en las diferentes charlas que hemos presentado aquí en los miércoles sindicales. Pero esto tiene efectos psicosociales en nuestro trabajo en la medida en que tenemos sobrecarga laboral y momentos de estrés y de ansiedad muy grandes. Entonces nosotros lo que estamos planteando a la DIAN es que el cuestionario para medir el clima laboral precisamente busque resolver estos problemas o busque detectar estos problemas. Más que resolverlos, lo primero es detectarlos. O sea, que el cuestionario esté dirigido a que midamos los efectos psicosociales, para que midamos y analicemos de verdad en serio, con transparencia, qué es lo que está sucediendo con la sobrecarga laboral. Que midamos de verdad esas situaciones que está viviendo cotidianamente el personal trabajador de la DIAN, nuestros compañeros, los servidores públicos de la tributación. Nosotros no somos funcionarios. Los funcionarios son los directivos. Nosotros somos servidores públicos de la tributación. ¿Sí? Somos empleados de la tributación. No nos creamos funcionarios. Los funcionarios son solo los directivos. El día que seamos directivos podemos decir somos funcionarios. Y si aquí hay directivos en la reunión, pues ellos sí son funcionarios. Pero los que no estamos en ningún cargo directivo somos servidores públicos de la tributación, o somos empleados de la tributación, o somos trabajadores de la tributación. Pero aquí lo que estamos proponiendo es que estos cuestionarios de medición y diagnóstico midan y diagnostiquen la situación interna que se está viviendo en la entidad con relación a esos aspectos precisamente de todas las enfermedades laborales y las enfermedades psicosociales que estemos, y no solo el sentido de pertenencia. Nadie niega que se enfoque el sentido de pertenencia, porque pues nosotros sabemos que aquí hay un gran sentido de pertenencia a la entidad, y eso es muy importante. Incluso nosotros, por ejemplo, en nuestro Ultradian también tenemos un sentido de pertenencia en muchas de nuestros afiliados, especialmente en los más antiguos, ¿sí? Y en los nuevos también hemos ido construyendo ese sentido de pertenencia. Y eso es importante. Y es importante que tengamos un sentido de pertenencia en la entidad. Pero no solo eso es lo que debe medirse.
Aquí debe medirse, porque eso es importante, pero aquí lo que tenemos que medir son los problemas laborales causados por la sobrecarga laboral, los efectos psicosociales, para que nosotros podamos tener verdaderos diagnósticos de la situación anímica, de la situación social, de la sensibilidad de cada uno de los funcionarios que somos nosotros, del sentido humano de cada uno de nuestros compañeras y compañeros que estamos trabajando en la entidad. Entonces, esa es la primera solicitud que le hacemos. Y entonces digamos que, y en esa medida, pues estamos pidiendo participación a Utradian, que nos den la participación y bueno, y las organizaciones sindicales que quieran acompañarnos en ese proceso, porque pues en eso nosotros estamos abiertos a trabajar con todos nuestros compañeros sindicalistas, ¿sí? Pero lo importante es que la administración nos dé el espacio, que se ha contratado alguna firma para medir ese clima laboral, pues entonces podamos hablar con esa firma y podamos incidir en las encuestas, en las entrevistas que ellos están planteando, ¿sí? Y también tenemos la necesidad de plantear planes de movilidad. Ustedes saben que tenemos dos tipos de movilidades, lo que es la movilidad horizontal. ¿Y cuál es la movilidad horizontal? Pues la movilidad horizontal es la que damos dentro de las mismas áreas, que yo estoy, por ejemplo, hoy en fiscalización y mañana paso a cambios y después paso a la jurídica. Eso es movilidad horizontal, ¿sí? Y entonces nosotros lo que decimos es, hombre, una persona que lleve más de 10 años en un área y quiere cambiar, pues ayúdenle para que cambie. Entonces, que yo llevo 10 años en fiscalización haciendo expedientes, bueno, que pueda pedir un cambio a la jurídica, ¿sí? Para poder, digamos, un poco tener otra dinámica del conocimiento o a la liquidadora o que pueda pedir un cambio a cambios precisamente, o sea, que pueda moverme precisamente porque ya más de 10 años en un área es complicado, entonces también que pueda conocer para qué, para que pueda ser integral también, ¿sí? Eso es importante, porque sé que cuando viene un concurso me van a pedir la integralidad. Y si a mí no me dejan moverme de tal área y me piden la integralidad en el concurso, pues hombre, no estoy realmente, a partir de mi trabajo, no me estoy preparando para el concurso. Y entonces, y es importante que en el mismo ejercicio de nuestro trabajo podamos prepararnos para el concurso, ¿sí? Y también eso nos ayuda a qué? A mejorar el clima laboral, ¿sí? El desempeño del mismo. Cuando uno llega a otra área, como que se refresca, como que dice, bueno, ya voy a aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando uno sigue con lo reiterativo, pues eso termina uno siendo ineficiente, ¿sí? Eso termina uno después sin ganas de querer hacer nada. Y bueno, aquí nos toca hacer, nos toca trabajar porque estamos en una entidad pues que nos está pagando, como dicen, nos paga cumplidamente y en esa medida cumplidamente también nosotros tenemos que revertirlo, pero también cumplidamente tenemos que estar exigiendo nuestros derechos y nuestras garantías sociales como funcionarios de esta entidad. Entonces nosotros pedimos que esta elaboración e intervención en el clima laboral por parte de las seccionales y de nivel central se dé precisamente con base a la recolección de información, que se incorporen en esa información las quejas de los compañeros y compañeras. Y no solo puede ser encuesta, también puede ser entrevista. ¿Por qué siempre tiene que ser encuesta? Sí, las encuestas son muy importantes, por eso hay toda una profesión que se llama la estadística. Pero yo recuerdo el profesor Gure en la Universidad Nacional decía que las encuestas eran tan matemáticamente exactas como realmente falsas. Entonces ahí también hay que mirarlo con cierta... Entonces por eso la entrevista también entra a jugar. Porque cuando yo hago una entrevista también puedo estar percibiendo otras cosas que no percibo, digamos, en el núcleo inmenso de la encuesta, pero las entrevistas de pronto es a menos personas, pero quizás pueda percibir más. Lo importante es que se incorporen estas quejas, y que estas quejas den para efectos de cambio, para efectos de mejora de la entidad, ¿sí? Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Y que no le tengamos miedo a mirar la problemática de la entidad. Yo creo que eso es muy importante, perderle el miedo a ver la problemática de la entidad para poderle buscar salidas, ¿sí? Yo creo que eso siempre tiene que jugar. Porque no solo es plantear los problemas, yo puedo plantear los problemas, 1000 problemas. Hay gente que es feliz planteando problemas, ¿sí? Pero planteemos las soluciones también. Planteemos las alternativas, planteemos cómo resolver el problema que hemos encontrado, ¿sí?
Entonces, eso también es importante. Y entonces, si se hace un verdadero diagnóstico de la entidad, de la situación psicosocial, de las situaciones laborales difíciles, del gran acoso laboral que tenemos por la falta de personal, ¿sí? De las múltiples quejas que tienen los compañeros a diario y las compañeras a diario en sus relaciones de trabajo, y después de eso, la entidad y en asocio con las organizaciones sindicales le buscamos la salida a los temas, pues estamos construyendo un mejor clima laboral, estamos construyendo una mejor entidad, estamos construyendo un mejor país, estamos construyendo el diálogo social, también la resolución de los conflictos. Nosotros consideramos importante, de la mayor importancia, y por eso lo estamos planteando en este documento de bienestar. Por otro lado, planteamos también la movilidad vertical. ¿Y qué es la movilidad vertical? La movilidad vertical es poderse mover dentro del nivel. Por ejemplo, hay un nivel entre gestor 1 y gestor 2. Hay una diferencia salarial, pero eso implica que ahí hay un espacio de movimiento vertical. ¿Sí? Ese espacio de movimiento vertical entre el gestor 1 y el gestor 2, ¿sí? Pues se puede llenar con algo que está en la norma, que está en la ley de carrera administrativa, ¿sí? Que es el concepto de cuadros funcionales, ¿sí? Nosotros, desde la primera negociación, tuvimos, pues hablo de negociaciones formales, porque antes tuvimos negociaciones, pero solo a partir de los paros y de la acción y de la lucha. Pero ya la primera negociación formal, como producto, digamos, del reconocimiento de nuestros derechos constitucionales y de los convenios internacionales de la OIT, que fue en el año 2013 y que hizo parte, digamos, de algo que poco se menciona y que también está ahí, que fue el Plan de Acción Laboral, que estuvo anexo al TLC, que los compañeros trabajadores no compartimos en ningún momento porque como en efecto se ha dado, nos trajo fue más dificultades. Pero en ese contexto de ese plan de acción laboral, de ese TLC, pues logramos incorporar, digamos, como logramos, digamos, como colocar algo para que el daño no fuera tan grande, el plan de acción laboral. Y dentro de ese plan de acción laboral, pues quedó la negociación del sector público por la que tanto hemos luchado, ¿sí? Para que cada año o cada 2 años en el orden nacional podamos realizar las negociaciones. Ya no tengamos que hacer un paro para poder negociar como nos tocaba antes, ¿sí? Y entonces, desde ese momento, desde el año 2013, le planteamos al gobierno nacional el desarrollo del concepto de los cuadros funcionales, porque está en la ley 909 del 2004. O sea, estamos hablando ya de 17 años de los cuadros funcionales y todavía nanay cucas. Entonces necesitamos precisamente que con la participación de Ultradian y las organizaciones sindicales que lo quieran, busquemos conjuntamente con la DIAN desarrollar un modelo para la aplicación de los cuadros funcionales y en esa medida que la gente, los gestores, los analistas, se puedan mover dentro de su nivel, ¿sí? O sea que en el ejemplo que estoy colocando del gestor 1 podría haber un gestor 1A, gestor 1B, gestor 1C, y esto podría ser, esta movilidad vertical podría darse de acuerdo al cumplimiento de unas metas, de unos requisitos, de unas reglas que podríamos acordar con la DIAN. Lo importante es que exista la voluntad política y que se entienda que realmente esto que tiene efectos económicos en la DIAN realmente es a costo cero, porque en la medida en que hay una mayor satisfacción y una mayor productividad, la DIAN lo podemos producir. Porque los márgenes de evasión son muy altos, los márgenes de contrabando también son altos, y en esa medida tenemos un espacio de acción que podemos desarrollar nosotros si se logran los estímulos suficientes por parte pues, de una política de bienestar que incluya este aspecto como son los cuadros funcionales. Y entonces en esa medida creemos que el clima laboral pues se debe medir con el conjunto, digamos, con Ultradian fundamentalmente y las organizaciones sindicales que lo consideren, precisamente para garantizar estas dos movilidades, tanto la movilidad horizontal como la movilidad vertical, y en esa medida le hemos solicitado a la DIAN que realicen planes de intervención en el clima laboral cuando se requiera, ¿sí? Yo creo que si se unen estos aspectos de la movilidad horizontal y la movilidad vertical, yo creo que el clima laboral se mejora. Incluso en algún momento habíamos hecho una propuesta todavía más,
más, ¿cómo se llama eso? Más atrevida. Y es una propuesta de algo que aplican en la Universidad Nacional. Y es que, por ejemplo, en la Universidad Nacional todos los profesores tienen derecho a ser jefes de departamento. Y eso van rotando las jefaturas de departamento. Y entonces en algún momento dado lo planteamos acá. Hombre, ¿por qué todos los del grupo tal no pueden llegar a ser jefes de grupo? ¿Y por qué no pueden llegar de esa manera rotativa a llegar a ser jefes de división y llegar a ser directores seccionales? O sea, buscar otros mecanismos de construcción de jefaturas diferentes de las que hay. Y eso garantizaría, porque nadie dependería del favor o, bueno, o de otras cosas, digamos, ¿sí? Sino dependería del propio esfuerzo del funcionario, perdón, del servidor público, que se convertiría en funcionario cuando ejerza la jefatura, ¿sí? Y ese esfuerzo implicaría que todo el mundo podría tener esa palomita de jefe y podría expresarse como jefe. Eso es muy importante porque eso democratizaría precisamente el ejercicio de la función administrativa. Eso no ha sido aceptado, pero el hecho de que no ha sido aceptado no quiere decir que no continuemos en las luchas por garantizar precisamente que este tipo de movilidades, ¿sí? Háblese la horizontal, háblese la vertical, sean importantes y fundamentales en la mejora del clima laboral dentro de la administración DIAN, Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales. Con relación a los comités de convivencia, pues nosotros creemos que esos comités deben ser más independientes de la directiva. Esos comités deben tener formación en lo que significa el tema de la convivencia laboral a partir de la garantía de los derechos laborales y no la convivencia laboral a partir de la resignación, que es lo que se plantean en muchos casos, ¿sí? Ah, sí, dice, no, mire, es que en aras de la convivencia, ¿usted por qué no se resigna, compañero? ¿Sí? ¿Por qué no acepta, compañero? ¿Sí? Es que lo que pasa es que usted es muy rebelde, compañera. ¿Sí? Eso es lo que, digamos, entonces, eso no puede ser así. Yo creo que la construcción, o nosotros desde Ultradian digamos, analizado que la construcción de la convivencia laboral precisamente se da mediante la formación, el funcionamiento, el ajuste de los requerimientos y el reconocimiento de los derechos de las personas, de sus derechos humanos, ¿sí? Del ser humano como el eje central de la administración pública. ¿Sí? Eso es realmente no, eso es lo que garantiza precisamente la verdadera convivencia laboral. Porque la resignación, pues la resignación lo que da es una calma chicha. ¿Sí? Eso es lo que da la resignación, la calma chicha. Y eso realmente no sirve. ¿Sí? Porque en cualquier momento explota. ¿Sí? Entonces, trabajar en la convivencia laboral es trabajar en el reconocimiento de los derechos. ¿Sí? Y entonces nosotros creemos pues que el comité de convivencia laboral también debe realizar entrevistas, encuestas, debe revisar las quejas bimensualmente, estar mirando a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Sí? No hacerle oídos sordos como pasaba con la de Graya anterior. Entonces que alguien se quejaba y entonces lo único que lo llamaba era, no, venga, concerte aquí. Y si no concertaba, entonces el quejoso era el trasladado porque era el problemático. ¿Sí? Entonces así no puede ser. Aquí hay que buscar resolver los problemas con el apoyo precisamente de la ARL, ¿sí? Para que se pueda evidenciar las áreas afectadas, se pueda elaborar un plan de contingencia, se pueda, digamos, tener en cuenta pues las posibilidades de reubicación consensuada de las personas sobre la base del respeto de sus derechos y no sobre la base de la imposición y no sobre la base de la resignación, ¿sí? Entonces, en esa medida, nosotros sí creemos que aquí debe haber una capacitación teórico-práctica a los miembros del Comité de Convivencia Laboral, a los jefes, en lo concerniente pues, a la Ley 1010 de 2006, en la Resolución 652 de 2012, en la Resolución 1357 de 2012, en la Resolución 2647 de 2008. Pero cuando hablamos de estas resoluciones, hablamos de una interpretación fundada en las reglas de los derechos humanos. No interpretaciones restrictivas como las que a veces encontramos, sino interpretaciones garantistas, interpretaciones que tengan un sentido de libertad, que tengan un sentido liberador para cada uno de los servidores públicos de la DIAN. Y en esa medida, pues que se prevenga el acoso laboral y se promueva la convivencia laboral, la comunicación asertiva, el liderazgo y el trabajo en equipo. Aquí estoy viendo que en el documento
en el documento que presentamos tenemos un error en la palabra asertiva. Bueno, pero también creemos que aquí hay que medir a los jefes. Aquí hay que hacerle una evaluación a los jefes. O sea, también no solo la evaluación de arriba para abajo, que además en el 071 nos la colocaron prácticamente con unas situaciones supremamente difíciles y vamos a tener que trabajar un documento y si la DIAN nos da las posibilidades de modificar o de tener una alternativa nueva para la, por lo menos, pues como está en la ley, es un decreto ley el 071, está muy amarrada esa evaluación de desempeño, pero está nefasta como está planteada. Entonces, el trabajo nuestro es cómo minimizamos el daño que nos causó esta nefasta directiva. Y entonces, nosotros decimos también hay que evaluar a los jefes, ¿sí? Los jefes también hay que medirlos, ¿sí? Y bueno, y ahí sí nos toca con anonimato, porque ahí sí la entrevista toca hacerla anónima o la encuesta toca hacerla anónima, porque hay que calificar aspectos como el acoso laboral, porque es que aquí se premia muchas veces al jefe que acosa laboralmente. Afortunadamente ya tenemos, acaba de salir precisamente la ley que prohíbe que a los servidores públicos sean llamados fuera de su horario laboral, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver, porque una cosa es cuando sale la ley, otra cosa es cuando la sancionan y otra cosa es cuando se comienza a aplicar, que esa es la gran lucha, digamos, que tenemos nosotros en la aplicación de las normas, ¿sí? Pero precisamente el Congreso aprobó la ley de lo que se ha denominado la ley de desconexión laboral, ¿sí? Y digan, que busca que los jefes no tengan comunicación con sus trabajadores en horarios no laborales. Hoy esa situación está grave aquí. Yo entiendo la preocupación de los jefes por la meta, por eso nosotros lo que le hemos dicho a los jefes es que la forma de resolver esas preocupaciones es ampliando la planta, pero no puede ser con esa permanente llamada a cualquier hora y entonces ahí está esa ley, bueno, esperamos que esa ley se aplique y si no, pues la hacemos aplicar. Porque para eso también estamos las organizaciones sindicales, para que se apliquen las leyes que nos garantizan nuestros derechos y por eso ustedes se dan cuenta que parte de los planteamientos que estamos nosotros haciendo es un planteamiento que tiene que ver con el cumplimiento de las normas laborales, que son las normas más violadas, ¿sí? Y precisamente necesitamos tener comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo fundamentalmente, que es muy importante en este proceso, ¿sí? Entonces, en conclusión, entonces con los comités de convivencia, fortalecimiento mediante la formación específica en el funcionamiento ajustado, en los requerimientos, en la prevención del acoso, en la promoción de la convivencia, la comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo, la intervención del comité de convivencia laboral y la ARL en elaboración y ejecución de las encuestas y entrevistas bimensuales y el análisis de las quejas bimensuales. El otro tema que tenemos acá es el tema de las personas que están digamos, en la situación de prepensionados, ¿sí? Ustedes saben que el proceso, digamos, de envejecimiento es un proceso que se ha venido dando, cada vez tenemos más personas en condiciones de adulto mayor, se dice que dentro de 30 años la mayoría, o sea, cuando muchos de los que hoy están en los 20, 25, 30 años, cuando lleguen a los 60, van a ser la mayoría de la población, ¿sí? Hoy en día las personas que están en esas edades no son la mayoría, ¿sí? Pero digamos, con la curva demográfica, que es como está planteada en este momento en Colombia, parece que en 30 años eso va a cambiar. Y la expectativa, el crecimiento también de la expectativa de vida y también el crecimiento del tiempo en el trabajo. Fíjese que hemos llegado a un momento en que el tiempo en el trabajo hoy está hasta los 70 años, ¿no? Pero si una persona está dispuesta a quedarse a los 70 años, es porque está dispuesta a trabajar hasta los 70 años, ¿sí? Porque usted no puede decir que, no, es que ya a los 60 me cansé y quiero durar los últimos 10 años pelechando nomás, no. Si una persona pues está dispuesta a trabajar hasta los 70 años es porque está dispuesta a trabajar, ¿sí? Esa es la razón, ¿sí? Y entonces, el que no tenga esa disponibilidad, pues le toca pues pensionarse, si cumple los requisitos. Si no los cumple, le toca trabajar duro hasta que llegue el momento de la pensión, porque una persona puede tener hoy 65 años, pero pueda que
no tenga los requisitos para la pensión, porque pueda que no tenga las semanas suficientes, entonces estaría en un proceso de prepensionado hasta que llegue a tener sus semanas diferentes, ¿sí? Entonces, fíjese que aquí, digamos, pues precisamente se busca, es que pues tenga un programa para la adaptación al cambio. Y aquí hablan de emprendimientos. Realmente a mí me parece que esto del emprendimiento, pues no sé, yo pensaría que esto del emprendimiento necesita precisamente una discusión, porque si una persona está llegando al momento de la pensión es porque quiere vivir es de su pensión. Por eso es que lo que se busca es que tengamos buenos salarios. Por eso uno de los temas que hoy hemos planteado a la DIAN es que nos cumplan el tema de la conversión de la prima en factor salarial. Porque es que no puede ser que nosotros negociamos que ese incentivo que teníamos en ese momento se convertiría en salario y después de la administración roja los convirtió en prima y ni siquiera lo hizo factor salarial. Y ahí nos hicieron un conejazo que está afectando derechos fundamentales de cada uno de los servidores de la tributación, ¿sí? Y entonces ahora pretenden que salga a hacer un emprendimiento. No, compañeros. El derecho a la pensión debe garantizarle la vida digna a una persona que se retira de una entidad. ¿Sí? Y eso es importante. Lo que sí tiene que mirar es cómo se va a adaptar a ese cambio. Porque ¿qué sucede cuando una persona está trabajando unos ritmos bien fuertes y de pronto en un momento dado se quedó, digamos que entre comillas, sin hacer nada? Entonces tiene que inventarse a lo que hacer. Tiene que inventarse también otro ritmo de trabajo en otros temas, en otras áreas, ¿sí? Y en ese sentido se podría usar la palabra emprendimiento como emprender nuevos caminos en la vida, ¿sí? Entonces, realmente nosotros creemos que esto tiene un elemento de cursitos y cosas de estas que plantea la DIAN, pero también tiene un elemento económico, porque no solo son los cursitos y que le den palmaditas en la espalda y que le digan sí señor, que muchas gracias y que no sé qué, y que le hagan entonces el paseíto. No, no, eso no es solamente. Pueda que eso sea importante para muchas personas, ¿sí? Y eso uno no puede negar esa situación. Pero aquí necesitamos situaciones económicas también, porque lo que se enfrenta a una persona en el momento en que se retira por el cumplimiento de su pensión, es que ya cuando una persona tiene 60 años se le duplica su aporte a la salud. Entonces ahí tienes mayores gastos, ¿sí? Y entonces, pero resulta que se pensionó y entonces su salario está bajando a un 65%, o dependiendo de los años de trabajo puede subir hasta un 75%, pero resulta que como nos hizo el conejazo ese señor Rojas y bueno, y este gobierno lo firmó en el 2019 y ahora en la negociación de este año 2021 no nos respondieron a este tema de la prima como factor salarial, entonces ahí tenemos otro golpe. Entonces lo que estamos diciendo es, sí, está bien, la palmadita en la espalda, sí, está bien, ahí el paseíto y la cosa y qué tal, y eso es bonito y eso está bien, o sea, nadie puede negar eso, pero, pero concreto, se necesita un bono de retiro equivalente a 5 años de la prima nacional de acuerdo al grado y al nivel de cada servidor público, ¿sí? Y entonces ahí tenemos un elemento económico que le va a ayudar a pagar su salud, porque ahora se le duplicó el precio de la salud y que efectivamente le va a ayudar, ¿sí? Que efectivamente le va a dar un resultado y que va a poder vivir de su pensión, ¿sí? Esa es la discusión que me parece que es importante, ¿sí? Y entonces ahí también coordinar el proceso de afiliación a las AFP y administradoras de pensiones que ingresen a la entidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que llegan los nuevos compañeros, los nuevos servidores públicos, los nuevos empleados a la entidad, y entonces de una vez los engañan y los meten en un fondo privado de pensiones y les ofrecen pajaritos además y les dicen, no, mire, es que aquí lo nombramos en esta entidad y usted va a entrar a ser provisional, ¿sí? Y eso sucedió en la anterior administración, ¿sí? Y es que lo nombramos, ¿sí? Pero lo nombramos como parte de una clientela política, ¿sí? Para que en las próximas elecciones vote, para que todo el sistema pensional sea privado y para cuando usted se pensione salga con el 25% de su salario, ¿sí? Entonces, compañeros, nosotros tenemos que advertir a la gente, aquí nada de fonditos privados, aquí hay que ir al fondo público, aquí hay que ir a pensiones para poder tener una pensión decente, mínimo 65%, ¿sí?
Ahí es donde hay que ir y ahí tenemos nosotros que capacitar a los nuevos servidores de la contribución, a los nuevos empleados de la contribución, para que puedan afiliarse realmente a donde les corresponde, para que no cometan los errores que cometieron muchos compañeros y compañeras que se les dijo a tiempo, no se trasladaron y ahora están en las demandas más terribles. Algunos las han ganado, los abogados les están cobrando 15 millones por cada demanda, ¿sí? Y entonces la situación es difícil. Bueno, si la ganan salen contentos, pero también, como ustedes saben, que hay jurisprudencia y hay jueces que reivindican los derechos, como hay otros que están ahí con las privadas. Entonces, algunos también, no muchos, pero algunos han perdido. Incluso ha habido esfuerzos para tramitar leyes donde se le permita ese traslado a las personas, pero los fondos privados tienen mucha platica, ¿sí? Porque pertenecen a los grandes cacaos de este país, pagan pocos tributos, ¿sí? A los que no pagan lo justo, y entonces en esa medida han logrado detener esos cambios legales que son tan necesarios precisamente para garantizar la seguridad social en el futuro. O sea, cuando hoy una persona tiene 30 años, tiene 25 años, cree que nunca se va a pensionar, que está muy joven, que está muy chiquito, ¿sí? Que todavía no. Pero resulta que cuando uno ha pasado 30 años en una entidad y entró en el 91 y hoy ven que ha pasado 30 años, se da cuenta que la vida es un suspiro, ¿sí? Que como dice la canción, que 20 años son nada, ¿sí? Y que fugaz mirada y que en esa medida el tiempo pasa volando y si uno logra un ejercicio de sus derechos desde un comienzo, va a terminar en condiciones difíciles o va a terminar arrepentido, como le está sucediendo hoy a muchos compañeros y compañeras que no aceptaron el consejo de estar en los fondos públicos y se quedaron en los fondos privados, le creyeron a los fondos privados y hoy se sienten engañados, ¿sí? Esa es la realidad, compañeras y compañeros, se sienten engañados, ¿sí? Por eso nosotros a los nuevos les decimos, compañeros, afíliense a organizaciones sindicales que realmente defiendan sus derechos, como el caso de Ultradian, y no a organizaciones sindicales que vengan a engañarlos, como ha sucedido, ¿sí? Y también afíliese al fondo de pensiones públicos y no privados, ¿sí? Entonces, esas situaciones, pues hay que plantearlas, ¿sí? Y entonces lo que se dice es que pues se necesita que la DIAN, a partir de su área de personal, radique, haga el seguimiento, control de las solicitudes del reconocimiento de pensión ante los fondos privados, que es una tristeza, o ante Colpensiones, que realmente es una pensión mucho mejor y sería ideal si la DIAN hubiera cumplido todos los acuerdos, ¿sí? Y que ayude también a clarificar, porque a veces ha habido casos en que se traspapelan los pagos al Seguro Social o a Caja Nández. Sin embargo, pues con la ayuda de la entidad y de Colpensiones, sus documentos se encuentran, ¿sí? Por otro lado, se le solicita a la administración que coordine con las cajas de compensación, los institutos municipales o departamentales de recreación y deporte y cultural, los fondos de cesantías, el ofrecimiento de programas recreativos y culturales, capacitación informal en artes, artesanías u otras modalidades para las personas que voluntariamente lo deseen. ¿Por qué? Porque realmente nuestra base, digamos, social, en ese sentido del bienestar, han sido las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar aparecieron en un momento de auge de la lucha social en el mundo entero. Y aquí, pues, un gobierno dictatorial en su momento, pues emitió la ley laboral que hoy nos rige en su gran mayoría, afortunadamente reformada por el logro de los logros de la Constitución Política de Colombia y desafortunadamente sin que este Congreso, después del 91, este Congreso corrupto, haya querido aprobar un estatuto del trabajo digno. Es que ninguno no ha querido aprobar el estatuto del trabajo. Y entonces, en ese contexto de dictadura en los años 50, aparecieron pues las cajas de compensación como un mecanismo de control también, porque las cajas de compensación tienen una conformación bipartita en la cual participan los trabajadores, pero los trabajadores no, digamos, si bien es cierto, participamos y tenemos nuestros delegados, está el delegado de la CUD, el delegado de la CGT, el delegado de la CTC, si bien es cierto, hay una participación de todas maneras
pues esa participación está mediatizada por la propia caja. Pero es importante resaltar ese papel social, porque si bien es cierto, no es lo ideal, de todas maneras es lo que hay. Y en esa medida nos debemos reconocer el valor de las cajas, la importancia de las cajas de compensación en la garantía de nuestros derechos como ciudadanos y como trabajadores. Y entonces lo que se está pidiendo es que ofrezcan programas de recreativos precisamente para las personas que se retiran, ¿sí? Muchos al otro día se quieren volver deportistas. No, si usted en la vida no ha sido deportista ya cuando se pensione, pues no razón. O sea, lo que las personas deben desarrollar es lo que ya tienen, lo que ya llevan, ¿sí? Y tratar de moverse, porque uno no puede quedarse quietos, porque en la medida en que se quede quieto, pues precisamente, pues se queda quieto hasta que le aparece el hueco, ¿sí? Y ahí quedó definitivamente quieto, ¿sí? O se volverá molécula. Pero, y ahí comenzará otra forma de movimiento. Pero de lo que se trata precisamente es que a través de estas cajas de compensación, pues se le permita a la persona que se va a pensionar o se está pensionando. Nosotros, por ejemplo, tenemos varios compañeros que últimamente se han retirado por pensión y entonces, bueno, que tengan sus programas culturales, recreativos, que si quieren dedicarse a la pintura, a la artesanía, si quieren dedicarse al ocio creativo, pues que lo hagan precisamente con el mayor entusiasmo y con este apoyo de estas cajas y que tengan programas que les garanticen su calidad de vida. La calidad de vida para nosotros es fundamental, tanto en el trabajo como en el retiro. Entonces, precisamente en este caso hay que mirar el riesgo psicosocial digamos, de la desadaptación del empleado próximo a la pensión, lo cual le permite pues asumir digamos que al minimizar ese riesgo psicosocial, pues se le permite asumir de una mejor manera la condición futura que va a tener como pensionado, mejorando su calidad de vida, enmarcándolo en un proyecto pues, de vida sostenible por los pocos años que le quedan, ¿sí? Realmente no tenemos un régimen de 57 para las mujeres, 62 para los hombres. Países como Alemania tienen un régimen de 62 para mujeres y 67 para los hombres. Y aquí, pues, el régimen común es que todo el mundo que quiera puede llegar a los 70, pero pues depende de las condiciones de salud, de su capacidad realmente de gestión del trabajo, ¿sí? Y también, pues también depende de sus intereses, porque hay mucha gente que está muy saludable, pero dice, no, yo prefiero dedicarme al ocio creativo, sí, ya tengo mi ingreso básico, que es el ingreso pensional, no me importa que se me haya bajado, pero me voy a dedicar al ocio creativo, y bueno, eso también es muy importante y hay que valorarlo realmente en las personas, ¿sí? Nuestras sociedades a veces buscan, digamos, hay situaciones de discriminación, sobre todo en los sectores populares, a los sectores populares, porque si ustedes ven las élites, y por eso fue que salió esta ley desde los 70 años, porque sectores de las élites quisieron seguir trabajando, entonces necesitaban una ley que les garantizara poder seguir trabajando, y entonces en esa medida, para las élites, eso tiene otra situación. Vemos, por ejemplo, hoy que el presidente de los Estados Unidos tiene de 80 años. Entonces, digamos que está sujeto, digamos, a unas condiciones también socioeconómicas y culturales. Entonces, lo que se busca es que a través de la coordinación de seguridad y social, bienestar laboral, de la gestión de personal, se adelanten acciones con el fin de lograr el mejoramiento continuo del ser humano por medio de actividades de orientación y práctica de espacios propicios de reflexión y participación activa en la preparación para el retiro laboral, espacios que están dirigidos a fortalecer aspectos relacionados en el área de la salud física y emocional, área productiva, área sociofamiliar y otros aspectos que le permitan al empleado público proyectar su vida pues hacia la etapa de jubilación. Eh, por ejemplo, una propuesta que han presentado los compañeros es que en la medida en que ya ha presentado su carta de retiro con tal fecha, pues que tengan en ese lapso entre la fecha de retiro y su carta y los días que está trabajando, pues se le garanticen algunos días más de permiso remunerado como parte del proceso de adaptación. Eh,
y que se den pues las personas que voluntariamente quieran hacer esas jornadas de orientación y esos paseos que realizan, pues que lo hagan, y los que no, pues no, que no sea eso obligatorio. Y también que dice pues que la caja le mantenga su afiliación durante un tiempo, ya sea o con un mecanismo más barato, ¿sí? O que le mantenga su afiliación durante un tiempo mayor, ¿sí? Digamos que un poco para garantizar el cambio, ¿sí? Ese cambio que sea importante, ¿sí? Y entonces, en resumen, ¿qué? Pues que el programa, ese prepensionado, esté estructurado por etapas, ¿sí? En el sentido de la adaptación, el cambio y la posibilidad del ocio creativo, se le brinde la asesoría jurídica para el reconocimiento de la liquidación de su pensión, que se celebren las 2 jornadas de integración al año para las personas prepensionadas que quieran participar, y que se efectúe por medio de las cajas a los servidores públicos pensionados la continuación de su afiliación en la caja de compensación por un periodo que puede ser un mínimo de 5 años, ¿sí? Y bueno, seguimos haciendo énfasis en el bono de retiro equivalente a 5 años de la prima nacional, de acuerdo al grado y nivel de funcionarios, de cada funcionario. Igualmente, para las personas que están pues en la lucha, que están en esa, digamos que todavía no están en esas etapas digamos, sino que están entre las edades, entre los 25 y los 50 años, bueno, y en general para todo el mundo, no solo para ellos, en realidad para todo el mundo, pues que se den los programas de prevención de riesgo cardiovascular, prevención de cáncer de seno, cáncer de cuello uterino, citologías, próstata, cáncer de estómago, las campañas de donación de sangre. Yo recuerdo alguna vez un compañero que nos dijo, no, yo voy a salir a vacaciones y tengo ahí como un fastidio en el estómago, una vaina ahí que me duele, que no sé qué será. Voy a ver si me hago operar o que me examinen, ¿sí? Realmente fue la última vez que lo vimos, ¿sí? Fue la última vez que lo vimos porque cuando lo abrieron estaba invadido y bueno, ya hasta ahí llegó el compañero y pues mucho dolor porque era un compañero pues que ya estaba soñando con el retiro, ¿sí? Eso hace ya unos 20 años. Pero pues esas situaciones pues muchas veces el estrés del trabajo produce todas estas situaciones, entonces es importante que se den estas campañas bueno, esto de estilo y hábitos de vida también, aunque realmente es la contextura también la que determina en muchos aspectos sobre los temas digamos, de cómo yo puedo manejar mi estrés y en esa medida poder tener una mejor salud mental, porque muchas veces, digamos, si soy muy débil, si soy muy sensible, esto me puede afectar. Entonces hay que ser fuertes hay que tener carnadura de cocodrilo, ¿sí? Porque los ataques son permanentes, la situación es dura, digamos, en el trabajo, y no hablo de ataques en sentido negativo, sino de ataques en cuanto a que permanentemente está la meta, está la situación, está la resolución del problema, lo que se está presentando. Entonces todo eso genera una situación de estrés, que el COVID, que toca llegar con el tapabocas, que ponerse la tercera dosis, que el problema en el transporte, que los riesgos, bueno, toda la situación. Entonces toda esta situación genera un estrés y muchas personas pues tienen dificultades mayores. Y bueno, y las personas que lo logran superar precisamente son aquellos que, como digo, tienen piel de cocodrilo, y, y en esa medida pues se logran superar estas situaciones pues tan difíciles, ¿no? Y bueno, también las campañas de salud para los grupos etarios. El fundamento, pues la importancia de la atención preventiva en salud bucal, auditiva, visual, jornadas de vacunación. ¿Qué significa, por ejemplo, el tema de la salud auditiva, por ejemplo, en las áreas, en todos los puertos y aeropuertos? O sea, cómo el ruido juega un papel muy fuerte precisamente en esas áreas, o toda la gente que está en trabajos operativos, ¿sí? El problema visual, por ejemplo, cuando uno está permanentemente, cuando está 8 horas al día sentado frente al computador, esto genera situaciones difíciles. Las jornadas de vacunación, que incluso en el caso del COVID la solicitamos, pero nunca se dio, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de otro tipo de cosas tan importantes, ¿sí? Planear, coordinar y ejecutar la Feria de la Salud, pero una feria, digamos,
no en el sentido comercial, porque es que a veces aquí, como la salud se ha vuelto un negocio, ¿sí? Entonces es entender la salud como un derecho humano. Sí, yo creo que aquí nosotros, y yo creo que en eso la doctora Carolina Corcho nos ha explicado muy bien lo que significa la salud como derecho humano y lo que ha sido tergiversada la salud y se ha convertido en uno de los negocios más tenaces, ¿no? Y entonces creemos que ahí debe haber planes a nivel central, a nivel seccional, por lo menos dos veces al año, ¿no? Realizar las inspecciones dirigidas en las seccionales y a nivel central dirigidas a la prevención de los riesgos, pero, y no solo a las seccionales y al nivel central, sino pues habría que mirar en el caso del trabajo en casa cómo se realizan esas situaciones, porque cómo por ejemplo, cuando uno en el trabajo en casa de pronto, cuando llegó la pandemia, no tenía las sillas adecuadas, entonces, ¿cómo hacemos para que la DIAN le garantice las sillas adecuadas en sus casas, precisamente para la prevención de los riesgos, ¿no? Donde se prevencen los riesgos ocupacionales y solicitar, pues, la atención de las mismas, ¿sí? Acompañado, pues, sillas ergonómicas, escritorios ergonómicos, luz adecuada, tanto en las oficinas como para el trabajo en casa, ¿sí? La salud ocupacional pues deberá llevar a cabo las actividades de control, seguimiento, solución pronta, efectiva y eficaz a las solicitudes de problemas de salud de los servidores públicos y las recomendaciones de los respectivos médicos. Pues si el médico me dice a mí, mire, usted necesita clima caliente, pues hombre, que la entidad me responda con eso, ¿sí? Porque resulta que el médico me dice, mire, usted necesita clima caliente, y yo voy, digo, y entonces me dice, no, pues para clima caliente, usted lo que tiene es que trabajar aquí, usted no le autorizamos la reubicación porque hay una necesidad del servicio, porque aquí falta personal, porque si yo a usted lo dejo y se me acaba, no cumplo la meta, y entonces usted pues queda peor y entonces ahí se está deteriorando su salud. Entonces, que hombre, que se tengan en cuenta esas recomendaciones médicas y por eso la importancia de la ampliación de la planta. Los planes de emergencia y de evacuación y los planes de emergencia también para evitar el contagio del COVID, ¿sí? Y entonces ahí tiene que haber pues un plan maestro con el acompañamiento de la ARP y se debe coordinar pues, con cada ciudad para su realización. Los componentes de los riesgos profesionales, también la vigilancia del programa de vigilancia epidemiológica de ergonomía, se debe continuar con estos programas de pausas saludables, ¿sí? Tanto en el trabajo presencial como en el trabajo en casa. O sea, finalmente tenemos que aprendernos las pausas saludables para poderlas realizar en nuestra casa, ¿sí? Cuando tenemos trabajo en casa. Porque de pronto, porque la pausa saludable es una necesidad, el podernos mover, el poder levantar las manos, el poder realizar acciones, digamos, más allá de estar uno quieto frente a un escritorio, es fundamental para el ser humano. Y entonces hay que hacerlo tanto en la oficina, cuando toque en la oficina, como en la casa. Entonces es muy importante que la gente aprenda precisamente a hacer esos ejercicios, ¿sí? Las mediciones ambientales, fonometría o dosimetría, según sea el caso, además de audiometría, tamiz para monitoreo biológico y en los casos que lo requieran se deben efectuar audiometrías clínicas, hacer medición continua a los servidores públicos de la DIAN, de los puertos y los aeropuertos, ¿sí? Porque eso es muy importante porque ustedes saben que el ruido va afectando la vida de las personas y una persona que no oye es muy difícil, muchas veces a la persona que no oye le da pena ponerse esos aparaticos porque no quiere que sepan que no oye y entonces termina aislándose. Entonces uno pues necesita precisamente que estén haciendo esas mediciones constantes para poder, ahora si usted no oye bien no le dan el pase, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta porque significa las posibilidades de una vida digna, ¿sí? Eh, También las visitas, por ejemplo, a terceros, ¿no? Los depósitos, por ejemplo, los depósitos visitados, porque hay que mirar las condiciones de los depósitos aduaneros, porque muchos se pueden haber presentado infestación de ratas, por ejemplo. Entonces tienen que haber medidas de seguridad, fumigación, o por ejemplo el tema del COVID, ¿sí? Lo que ha venido sucediendo, ¿sí? Y bueno, digamos exámenes por lo menos 2 veces al año con el cardiólogo del laboratorio clínico de colesterol HDL, colesterol LDL,
triglicéridos, glicemia, electrocardiograma en reposo. Esas cosas, esos exámenes son indispensables para las personas. La capacitación en el manejo del estrés, en el liderazgo, aprender a trabajar en equipo. ¿Por qué dicen que los japoneses nos ganan a nosotros? Porque pueda que un colombiano sea más inteligente solo, pero los japoneses tienen esa gran virtud de poder trabajar en equipo. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y eso es una dificultad enorme, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, las juntas directivas de las organizaciones sindicales trabajamos en equipo y a veces tenemos dificultades en ese trabajo en equipo. Pero entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo buscamos resolver los problemas que se nos presentan en el trabajo en equipo? Y entonces necesitamos el aporte de todo, porque a veces hay personas que no quieren resolver el problema, que se niegan a resolver el problema, que les gusta plantear el problema, pero no la resolución. Entonces, ¿cómo hacemos para que los compañeros que les gusta plantear o compañeras que les gusta plantear el problema, más no la resolución, pues asuman la resolución también? Entonces, eso requiere paciencia, requiere capacitación, requiere formación, requiere entereza, ¿sí? Para poder trabajar ese tema fundamental y para poder construir un clima laboral que nos ayude también a nosotros, ¿sí? Bueno, se habla también de diplomado en salud ocupacional, en todos los temas de acoso laboral y de detrimento del clima, del clima laboral, la capacitación enfocada en el bienestar, que en su programa de salud ocupacional, digamos que se continúen con las inspecciones en la prevención de riesgos, que se establezca el seguimiento a las acciones desarrolladas por el Comité Paritario de Salud Ocupacional, ¿sí? Las jornadas de capacitación en salud ocupacional, cómo adecuado de los elementos de protección personal. Por ejemplo, el caso del tapabocas, que hoy se convierte, es fundamental. Y también el envío de elementos de protección personal, incluso nosotros, por lo menos para los funcionarios, nunca nos contestaron esa petición, ¿sí? Porque es importante. Pero también es importante que quede la trazabilidad de las enfermedades, sobre todo de las enfermedades psicosociales, porque muchas veces la trazabilidad no queda, ¿sí? Y es un tema muy importante, porque ¿qué ha sucedido con los desafortunados casos de suicidio que hemos tenido de nuestros compañeros? Pues que no hay trazabilidad, porque a veces la gente le da miedo, le da pena. A veces la gente, digamos, no acude a la organización sindical, que nosotros lo que hacemos precisamente es ayudarlos a resolver los problemas, ayudarlos a que no tomen esas decisiones, pero también ayudarlos a que quede la trazabilidad de su enfermedad, que quede una hoja de vida donde se diga, mire, este señor estuvo aquí tal día, y se levante un acta cada vez que lo atiende el psicólogo, el psiquiatra, el médico, ¿sí? Eso es muy importante. La trazabilidad nos termina violando nuestros derechos, ¿sí? Entonces, estos temas, digamos, de salud ocupacional son muy importantes, toda vez que pues tienen que ver precisamente con las garantías, digamos, de las posibilidades de un trabajo digno, de un trabajo decente y de un trabajo en la, ¿sí? También ahí tenemos planteamientos alrededor de los programas deportivos, recreativos y vacacionales, que también juegan, digamos, y los programas deportivos, las vacaciones creativas, y los días que maneja la administración. Porque hay unos días que manejamos los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos, por ejemplo, reivindicamos el 1 de mayo, ¿sí? Los sindicatos reivindicamos los días de la lucha de los trabajadores. La administración hace otras reglas también. Y bueno, es importante las vacaciones creativas, el Día de la Familia, que puede ser presencial o virtual, los juegos de integración local, la actividad física como el yoga, el pilates, los aeróbicos, la danza, el tai chi, los entrenamientos deportivos. ¿Cómo se puede manejar esto? ¿Cómo ha sido manejado esto dentro de la pandemia? ¿Sí? La participación de los torneos, del programa de prevención de lesiones deportivas. Acordémonos que aquí hubo un caso de unos compañeros que se fueron a jugar un partido de fútbol en medio del COVID, y eso fue dramático, fue doloroso, porque hubo hasta muerto, ¿sí? Con mucho dolor, y hubo otros compañeros que tuvieron una situación muy difícil, muy dura, y que los acompañamos emocionalmente también, ¿sí? Por lo menos con nuestro sentimiento de solidaridad hacia los compañeros, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El programa de prevención de lesiones deportivas, los cupos en las escuelas deportivas de las cajas de compensación, que ahí está su importancia.
y las actividades, digamos, para las personas que ya se van a retirar. Y los días conmemorativos, ¿no? El Día de la Secretaria, el Día del Servidor Público, que realmente es un día que logramos también en medio de la negociación colectiva, porque es el día en que se firmó el convenio 151 de la OIT. Sin embargo, aquí cuando se celebra no lo dicen, pero nosotros como trabajadores tenemos que decirlo, ¿sí? El Día del Conductor, el Día de los Niños, las actividades de Navidad, ¿sí? El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque realmente a partir de la lucha de las mujeres trabajadoras fue que apareció el 8 de marzo. Eso no es como han pretendido aquí que lo han convertido en un día light, ¿sí? El día del 8 de marzo es el día de lucha de las mujeres trabajadoras que lograron sus derechos laborales. Los eventos de fin de año, que se acabaron, pero que deberían revivirlos, el día de la DIAN, el día de la tributación y del comercio justo. Eso es muy importante, porque aquí necesitamos tributos justos y comercio justo. Bueno, esos son, digamos, algunos de los elementos que están planteados ahí, a los apoyos educativos que son importantísimos y que aquí pues estamos haciendo énfasis en la educación especial, en la educación superior, en los cursos de inglés, pero cursos de verdad que nos garanticen en entidades de alta competitividad, como lo hace Utradian con su convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en programas de vivienda y educación, ¿sí? Para los créditos de vivienda, ¿sí? Y para la garantía, por ejemplo, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con una persona que se va a pensionar y no tiene vivienda? Aquí tiene que haber una alternativa, porque uno no puede, no, digamos, es muy duro pensar que una persona que trabajó 30 años y se va a pensionar no tenga siquiera una vivienda. Entonces, ¿cómo se le va a solucionar ese caso a ese compañero o a esa compañera? ¿Sí? Eh, Esas son las situaciones, que se gestionen alianzas corporativas, actividades ecológicas y de recreación, ¿sí? Viajes de tipo cultural. Hay gente que dice los viajes del mundial, bueno, pero también viajes de tipo cultural, no solo del mundial, porque aquí, digamos, también hay la posibilidad de asumir la cultura, de mirar otras culturas y entendernos en un mundo intercultural, ¿sí? Bueno, y los cursos, digamos, en idiomas que son tan importantes, ¿sí? Bonos, por ejemplo, a partir de los 10 años, cada 5 años deberían entregarnos un bono de antigüedad, que sería importante, ¿sí? Y bueno, y un seguimiento permanente a los programas de bienestar. Eso en general, compañeros, es el planteamiento que nosotros le hemos hecho a la DIAN, ¿sí? Esto se envió incluso con un alcance que tiene otros aspectos también importantes y son los documentos que hemos presentado, digamos, que hemos elaborado a partir de ¿qué? De nuestra experiencia, de los años que lleva Utradian, de los 22 años que lleva Utradian, de las reuniones que tenemos con nuestra junta directiva, de las reuniones con nuestros equipos, digamos, de orden jurídico y el equipo directivo, ¿sí? De todo este proceso, pues han salido toda esta serie de ideas que son las que nosotros le estamos planteando a la administración con el objetivo de construir unas mejores relaciones de trabajo y construir unas mejores relaciones de convivencia. Eso, compañeras y compañeras, en ese contexto estamos. Vamos a tener una reunión con la doctora Liliana Amparo, una directora de gestión corporativa, el próximo lunes, donde ella nos va a dar respuesta a todos estos planteamientos que nosotros hemos hecho y otros más que no alcanzamos, pues porque el tiempo se nos fue explicando estos dos temas, pero tenemos más propuestas que hemos presentado sobre otra serie de temas también, sobre el tema de los concursos, ¿sí? Sobre que son fundamentales para el buen avance dentro de la administración y en la construcción, digamos, de nuestras mejores relaciones de trabajo. Yo, pues digo, son las 4:59. No sé si alguien quiera decir algo. Me parece que es importante que ojalá alguien pueda decir algo porque aquí tratamos de ser participativos. Y después de las intervenciones de los compañeros que quieran intervenir, entonces estaríamos cerrando esta reunión. Les agradecemos mucho a todas las compañeras y los compañeros que se han mantenido conectados a esta reunión, que han estado atentos, porque pues tienen claro que Utradian está en la defensa de los intereses del conjunto de los trabajadores, de absolutamente todos los trabajadores, de todos los servidores públicos de la DIAN, de todos los empleados de la DIAN, ¿sí? En la construcción de una entidad mucho mejor, una entidad donde podamos participar y una entidad donde seamos sujetos activos y seamos reconocidos como seres humanos y no como cosas. Esa es nuestra tarea, compañeras y compañeros, y termino
dándole la palabra y agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su participación, y le doy la palabra a la compañera Elsa Castiblanco. Buenas tardes, compañeros. Bueno, también en el documento que acaba de leer el compañero Tulio, quedó plasmado que no solamente cuando la ARL, digamos cuando la DIAN va al psicólogo y nosotros como funcionarios requerimos de un psicólogo, no solo que quede una simple acta del funcionario, digamos, de la situación que uno va a contarle al psicólogo la situación que ha tenido, no solamente que quede eso en un acta, sino que quede en un historial clínico, como cuando uno va a la EPS, que tiene un historial clínico. Entonces, en este documento quedó, Ultradial solicitó que de la misma manera que lo hace la EPS, también la ARL haga un seguimiento a los funcionarios, sobre todo hoy en día con las enfermedades psicológicas que se están dando y que hace mucho tiempo se vienen dando. Entonces, digamos que la ARL tenga en cuenta a estos funcionarios y que tenga un seguimiento y que tenga herramientas para que haga el seguimiento a cada funcionario. Eso quería contarles, compañeros, que esto quedó en este documento, esta solicitud de parte de Ultradial. Gracias. Bueno, mil gracias, compañera. ¿Quién más quiere decir algo? Bueno, si no hay nadie más, entonces, compañeras y compañeros, les agradecemos mucho su participación en el día de hoy, su apoyo, digamos, que nos hayan acompañado, y nos volvemos a ver de hoy en 8. Estaremos con una profesora que nos va a hablar sobre, pues, los temas de los derechos humanos y la música, y estaremos de hoy en 8 entonces en nuestro miércoles de la salud o miércoles sindical, y de pronto en la introducción, si nos alcanza el tiempo, les contamos en unos 5 o 10 minuticos el informe de la reunión que tuvimos o que vamos a tener el próximo lunes con la doctora Liliana Amparo Cubillos Vargas. Muchas gracias, feliz tarde a todas y todos, un abrazo y cuídense mucho, que la situación no está fácil con esta pandemia, y los que ya pasaron 6 meses, por favor, la tercera dosis. Gracias a todas y todos, y nos veremos de hoy en 8 días. Ultradian, presente, presente, presente.